Nuestra primera ponente es María del Mar García Calvente, profesora de la Escuela Andaluza de Salud Pública. Realmente ella es profesora asociada del Instituto Universitario de Estudios de las Mujeres y de Género de la Universidad de Granada, directora del Diploma de Especialización en Género y Salud de la Escuela Andaluza de Salud Pública. Ha publicado una serie de cuadernos para la salud de las mujeres, ha formado parte de multitud de proyectos a nivel internacional y nacional, colabora con el Ministerio, más de 100 publicaciones en revistas científicas y editora de la revista Gaceta Sanitaria. Yo agradezco profundamente la presencia de María del Mar, porque no ha sido fácil. Ha tenido unas semanas un poco complicadas y de corazón le agradezco su participación con nosotros. Creo que no podíamos haber encontrado una ponente mejor. Así que, María del Mar, cuando quieras, te cedo la palabra. Bueno, pues muy buenas tardes. Encantada de estar con vosotras compartiendo este día tan emblemático y tan simbólico. Y quería empezar, pues, como no puede ser menos, agradeciendo esta invitación a la Sociedad Valenciana de Nefrología, a su presidente y a su vicepresidenta, la doctora Asunción Sancho, con la que he tenido, bueno, estos días de compartir vicisitudes y oportunidades. También al Colegio de Médicos y Médicas de Valencia por acoger esta jornada, que yo creo que es muy necesaria y que además no todas las sociedades científicas médicas tienen la sensibilidad de dedicar pues una jornada a este tema, ¿no? Voy a empezar compartiendo pantalla. Sí, espero que se vea bien. Vale. De acuerdo. Mi ponencia la he titulado Desigualdades de género en la investigación en salud, ¿dónde están las mujeres? En la inauguración se ha hablado de la invisibilización de las mujeres y, esa es una de mis preocupaciones desde hace muchos años. Trabajo en investigación en salud pública y concretamente en investigación sobre las desigualdades de género en salud. Y mi intención esta tarde en esta intervención sería pues contribuir a la visibilización de las mujeres en unos ámbitos concretos como son los ámbitos de la investigación en salud. Mi secuencia de ideas, en primer lugar, pretendo hablar un poco de la situación de las mujeres en la medicina y concretamente de algunas de las brechas de género que existen. En segundo lugar, y ahí me detendré un poquito más, en la invisibilidad de las mujeres como investigadoras, es decir, como hacedoras del conocimiento en salud. También abordaré los factores o lo que se sabe la investigación en este campo de los factores que pueden explicar o que pueden ayudarnos a entender por qué persisten desde hace tanto tiempo y con tanta persistencia las desigualdades de género en la investigación. Y si me queda tiempo al final hablaré, no puede ser menos, de la invisibilización de las mujeres como pacientes, es decir, como sujetos de la investigación en salud, para terminar con unas pocas ideas de síntesis a modo de recomendaciones. Bueno, en un estudio se ha comentado en la inauguración, ¿no?, cómo la incorporación masiva de las mujeres al campo de la medicina no se ha visto reflejado se presenta mucha resistencia a reflejar esa incorporación de las mujeres al mundo de la medicina, como a tantos otros, en los puestos de liderazgo, ¿no? En un reciente estudio cuyos resultados se hicieron públicos hace poquitos meses, titulado Mujeres en la medicina en España, y liderado por la Federación de Asociaciones Científico-Médicas Españolas, la FACME, se hacía notar que el 61% de profesionales de la medicina que trabajan en centros sanitarios públicos en España son mujeres, y sin embargo destaca el bajo porcentaje de mujeres que ocupan puestos de servicio, de jefas de servicio o de jefas de sección, entre otros datos, ¿no? En las juntas directivas de
los colegios oficiales de médicos, el porcentaje de mujeres varía mucho entre provincias, pero desde un 11% hasta un 64%, y concretamente el dato que arroja este estudio en Valencia es de un 33%, ¿no? También es inferior a lo esperado la razón de mujeres que son invitadas como ponentes, como conferenciantes en los congresos nacionales de las distintas sociedades médicas, ¿no? Entre los años 2019 y 2021, solamente 3 congresos, 3 sociedades médicas invitaban a sus congresos a un número proporcional de mujeres a el número de mujeres que componen la propia sociedad, y concretamente en la Sociedad Española de Nefrología un 30% de las personas invitadas como ponentes o conferenciantes eran mujeres, siendo en cambio un 57% el porcentaje de mujeres que participa como miembros de esta sociedad. En conclusión, las autoras de este estudio han llegado a definir o a establecer que de momento el acceso generalizado de las mujeres a la profesión médica no se ha traducido en una incorporación proporcional a los puestos de liderazgo que correspondería por edad y experiencia, ¿no? Me gusta utilizar al Forge feminista como imagen, ¿no?, de esta mujer, pues bueno, seguramente triunfadora en el campo profesional, ejerzo mi carrera como ejecutiva, estoy en la mejor edad, tenía que ser feliz y sin embargo estoy hasta el gorro, ¿no? Bueno, centrándonos ya en el campo de la investigación, un dato que resulta muy revelador es que desde su primera edición en 1901 hasta 2022, solamente 12 mujeres han sido galardonadas con el Premio Nobel en Medicina, siendo 225 personas las galardonadas en total. Por lo tanto, la brecha de género en los puestos, digamos, de liderazgo máximo de la investigación en este campo es bastante evidente. Por eso, algunas de las revistas más prestigiosas en la investigación, y concretamente en la investigación biomédica, como puede ser el Lancet, se han ocupado de este tema, llevan unos cuantos años ocupándose de este tema, y bueno, traigo aquí el ejemplo de este número monográfico del Lancet en el 2019, que dedicó al avance de las mujeres en la ciencia, en la medicina y en la salud global, que iniciaba con un editorial que titulaba Feminismo, el feminismo es para todo el mundo, copiando el título de uno de los libros más conocidos de una feminista afroamericana, Bell Hooks, que titulaba también su libro como El feminismo es para todo el mundo. En este editorial del Lancet se destaca que la equidad de género es absolutamente crucial para producir la mejor ciencia y, por lo tanto, para proveer de los mejores cuidados a las y los pacientes, ¿no? El feminismo, por lo tanto, concluía, es para todo el mundo, para hombres y para mujeres, para investigadores, para clínicos, para instituciones que proveen de fondos a la investigación, para los líderes institucionales y también, como no, para las revistas científicas. Otras revistas prestigiosas en el campo de la ciencia, como puede ser Nature, lleva tiempo también dedicándose a la situación de las mujeres científicas, y concretamente en su número monográfico del 2012 alertaba de que la ciencia sigue siendo institucionalmente sexista. Y remarco la palabra institucional porque esto no es una cuestión exclusivamente de individuos, de actitudes individuales, que obviamente también, sino que es una cuestión de cómo las instituciones y las organizaciones que se dedican a la ciencia, a la investigación científica, también a la investigación en salud, se organizan para promocionar o no
de manera equitativa a hombres y mujeres en la carrera científica. En este número monográfico que dedicaba Nacho a la situación de las mujeres en la ciencia, resaltaba el hecho de que, a pesar de algunos progresos, las mujeres científicas siguen estando peor pagadas, promocionan menos frecuentemente, reciben menos financiación para los proyectos de investigación y tienen más probabilidades de abandonar la carrera científica que sus iguales varones. En la última edición de la Comisión Europea del informe She Figures, en el año 2021, se muestra claramente esta clásica figura, desgraciadamente es clásica porque se repite uno y otro año consecutivo, esta figura en tijera que muestra cómo la situación de las mujeres va variando a lo largo de la carrera académica y científica. Son más ahora mismo a nivel de toda Europa y concretamente en España las mujeres que acceden a la educación universitaria que los varones, y sin embargo, conforme se va progresando en la carrera académica, en el escalafón académico y científico, se va produciendo una pérdida de mujeres en estos puestos más avanzados y una brecha de género que se va ensanchando a la vez que vamos progresando en el escalafón, en los niveles de más prestigio de la ciencia y de la academia. Y bueno, pues como vemos en esta figura, en esta gráfica, a nivel de la Comunidad Europea, la brecha de género en los puestos de máxima responsabilidad llega hasta un 48%. La situación en España no es mejor. Esta gráfica corresponde al último informe de Científica en Cifras que edita el Ministerio de Ciencia e Innovación. El último informe fue del año 2021, en el que la figura de la tijera, que ya digo es clásica, pues vuelve a reproducirse en cuanto a la distribución de mujeres y hombres entre el personal investigador de universidades y organismos públicos de investigación. En este mismo informe se resalta que la tasa de éxito de las mujeres y de los hombres investigadores e investigadoras principales en las áreas científicas y tecnológicas en los años 2018 y 2019 persisten brechas de género de tal manera que las mujeres alcanzan menores tasas de éxito en sus propuestas de investigación que los varones, y concretamente se destaca que la mayor brecha entre hombres y mujeres se da precisamente en el área de las ciencias médicas y de la salud, en las que la tasa de éxito para los varones es de un 44% y en cambio para las mujeres de un 37%. Estos mismos datos se reflejan también en el estudio que he comentado antes de mujeres en la medicina, referido específicamente a los proyectos de investigación financiados por el Instituto de Salud Carlos III, que, como sabéis, pues probablemente la principal agencia de financiación de investigación biomédica en España. Esta brecha de género se muestra tanto en los proyectos solicitados. Se solicitan menos proyectos liderados por mujeres que por hombres, como en los proyectos concedidos y en la tasa de éxito, es decir, la relación entre los proyectos solicitados y los concedidos entre mujeres y hombres. También esta brecha de género se refleja en la cantidad de financiación recibida en estos proyectos de investigación. Esta brecha de género es aún mayor cuando tenemos en cuenta, por ejemplo, tipos de investigación como la investigación clínica independiente o los proyectos de desarrollo tecnológico. Y es que también las mujeres están infrarrepresentadas en las comisiones técnicas de evaluación de los proyectos y concretamente estos son datos de las comisiones del Instituto Carlos III del 2017 al 2019. La proporción de mujeres que forman parte de estas comisiones es desigual en cuanto a las áreas científico-tecnológicas, varía bastante. Por ejemplo, en áreas de cáncer y de pediatría ha habido una caída significativa en la proporción de mujeres que integran estas comisiones y en cambio pues han aumentado las mujeres
en las comisiones de enfermedades cardiovasculares infecciosas o SIDA. En un trabajo de investigación que realizamos desde la sociedad a la que yo pertenezco, la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria, y concretamente analizamos la situación de las mujeres en nuestros propios congresos científicos desde el año 2009 hasta el 2014. Y quiero destacar esta gráfica porque el problema no se trata solamente de la presencia de mujeres, que ya vemos que existen brechas de género en diversas dimensiones, sino en el rol que jugamos las mujeres cuando estamos presentes. En esta gráfica se muestra cómo en nuestros congresos científicos, bueno, pues había cierta paridad de género en la composición del comité científico, en parte porque desde el año 2000 aproximadamente 99, 2001, dentro de la propia sociedad constituimos un grupo llamado Grupo de Género y Salud Pública, en el que reivindicábamos precisamente que nuestra sociedad tenía que reflejar una equidad de género también al interior de la sociedad. Como digo, en esta gráfica se muestra cómo el comité científico hay cierta paridad de género. En el comité organizador, en cambio, predominan las mujeres, así como en la moderación de las mesas de comunicaciones de los congresos, y en cambio son los hombres los que predominan en la moderación de las ponencias o en las propias ponencias y conferencias invitadas, así como en una sesión especial que desde hace años se organiza en los congresos llamados de gurús, que significa, bueno, pues que varios investigadores e investigadoras de alto prestigio pues comparten su experiencia con investigadores e investigadoras nobles, ¿no? Esta situación se viene repitiendo en los distintos años, aunque es verdad que los progresos están siendo demostrables, aunque muy lentos, ¿no? El techo de cristal se muestra también en otras dimensiones. Por ejemplo, en esta noticia que salía en un periódico a nivel nacional hace un año, bueno, pues decía que el techo de cristal de la investigación de las investigadoras españolas se reflejaba también en una brecha salarial. Obviamente, la brecha salarial no está en el sueldo base, porque esto sería directamente ilegal, pero sí está en el acceso o la obtención de determinados complementos que llegan a aumentar la brecha de salario en un 17%. Sabemos también que la pandemia, y concretamente la pandemia por COVID, ha aumentado la brecha de género en la ciencia, y concretamente se ha demostrado en diversos estudios tanto en nuestro país como a nivel internacional, que las mujeres, y especialmente durante el periodo de confinamiento, produjeron menos publicaciones científicas que sus compañeros varones, porque ellas se dedicaron más a la educación, a la docencia, a la enseñanza, se dedicaron más a las tareas de cuidados y se dedicaron más a las tareas domésticas. Por lo tanto, esta situación de crisis, como se ha visto en otras crisis anteriores, ha aumentado la brecha de género también en la producción científica, en la investigación. Existen también otras dificultades a las que se enfrentamos las mujeres investigadoras. No solamente a las dificultades para tener una mayor producción científica, por ejemplo, por las dificultades de compatibilizarlas con los cuidados, sino que también reciben en las mujeres científicas menor reconocimiento por las contribuciones que hacen. En este artículo que muestro aquí, recientemente publicado también por la revista Nature, se muestra claramente que las mujeres recibían menos créditos por el mismo trabajo científico que sus compañeros varones. El hallazgo clave, dicen las autoras de este trabajo, es que independientemente de la medida del crédito científico que se utilizara, y a pesar
de que se ajustó por determinadas variables que podían estar actuando como factores confusores, las mujeres tenían muchas menos probabilidades que los hombres de ser acreditadas como autoras y muchas menos también de ser acreditadas como, digamos, líderes de patentes en investigación. Esta falta de reconocimiento de las contribuciones de las mujeres en la ciencia es un hecho ya conocido y ha recibido el nombre de efecto Matilda, bueno, pues en alguna medida también en similitud a la frase evangélica de Mateo, que dice que quítenle el talento para darse, a quien tiene para dárselo perdón, quítenle el talento para dárselo al que tiene 10, porque a quien tiene se le dará y tendrá de más, pero el que no tiene se le quitará. Este efecto Matilda lo acuñó Margaret Rossiter y definió como el olvido consciente y sistemático que habían sufrido, que yo creo que hay que hablar todavía en presente, que han sufrido las aportaciones de las mujeres científicas e investigadoras, haciendo honor al nombre de Harriet Zuckerman y al de la activista Matilda Gage. Esta discriminación que han sufrido las mujeres en la ciencia es conocida desde hace décadas, como ya digo, como efecto Matilda, y se ha mostrado pues, en muchos casos muy emblemáticos que investigadoras que habían participado en pie de igualdad o incluso liderando proyectos de investigación de mucho éxito no habían sido reconocidas como autoras de ese éxito y en cambio el éxito había sido atribuido a sus colegas varones. Eso sigue ocurriendo desgraciadamente hoy en día y también en la investigación biomédica. ¿Cuáles son las razones, los motivos que llevan a explicar estas brechas de género en la investigación científica? Existe ya bastante investigación sobre el tema y se han definido, digamos, 3 momentos críticos, 3 momentos clave que en la carrera científica se producen o se empiezan y se continúan produciendo brechas de género. El primer momento es el momento de la elección de los estudios, que está fuertemente generizada, es decir, marcada por el género. Aún hoy en día las niñas a la edad tan temprana de 6-7 años se perciben con menos capacidad de ser buenas en áreas susceptibles de ser exitosas en ciencia, como pueden ser las matemáticas o las áreas más tecnológicas. Ellas se perciben menos capaces de llegar a ser investigadoras que ellos, como ya digo, a unas edades muy tempranas, ¿no? El segundo momento crítico es el que se denomina la hora punta o aquel que se sitúa en el estadio temprano de la carrera profesional, que coincide justamente con los mayores conflictos entre las demandas familiares y profesionales debido a bueno, pues el cuidado de los hijos e hijas, que penaliza más a las mujeres que a las mujeres científicas que a los hombres científicos. Hoy en las noticias del mediodía estaba viendo cómo la experiencia de una mujer científica del CSIC hablaba de cómo en su vida cotidiana, incluso teniendo una pareja que compartía bastante equitativamente las tareas, sin embargo las mayores cargas de cuidado y de tareas domésticas seguían recayendo en ella, que era una investigadora creo que en neurociencias, ¿no? Y el tercer momento crítico es el avance en la carrera profesional, en el cual persisten las desigualdades de género que ya no son tan atribuibles a la maternidad o al cuidado de los hijos e hijas, sino a otros factores, incluido también el cuidado de personas mayores y dependientes, por supuesto, pero a otros factores que también me gustaría seguidamente analizar. En esta etapa senior, digamos, de la investigación, siguen persistiendo estas brechas de género.
Los factores que explican esta segregación de género en la investigación han sido, como ya digo, estudiados y en un informe a partir de un metaanálisis liderado por la Comisión Europea se destacaban 4 factores principales. Los estereotipos sexistas en la investigación, que ya he comentado, que marcan la elección del campo de estudio o que está fuertemente generalizada todavía, la división sexual del trabajo que penaliza a las mujeres en las labores de cuidados y tareas domésticas y las barreras y sesgos de género encubiertos o en otras publicaciones podemos leer el término de inconscientes en las prácticas organizacionales. ¿En qué consisten estas barreras, digamos, inconscientes o no tan evidentes, ¿no? Voy a poner como ejemplo este estudio sobre sesgos de género en la elección de candidatos y candidatas para un puesto de ayudante en laboratorios de investigación. En este trabajo, las investigadoras hicieron un experimento enviando a más de 200 laboratorios de investigación en Estados Unidos, en distintas instituciones de Estados Unidos, enviando 2 currículum idénticos, uno idénticos en todo, excepto solo se diferenciaban en el nombre, pongamos que uno era de John y otro de Jennifer. Se les pedía a estas más de 200 personas que lideraban los laboratorios de investigación, tanto mujeres como hombres, que evaluaran estos currículum en distintas dimensiones, como eran la competencia profesional, la posibilidad de ser contratados en su laboratorio, si estarían dispuestos a ser sus mentores o mentoras y el salario que les podrían ofrecer. Bien, pues los resultados fueron que tanto hombres como mujeres puntuaron más alto el currículum de John que el de Jennifer en todas estas dimensiones, con diferencias, como pueden ver aquí, estadísticamente significativas. Me gustaría dedicar estos minutos que me restan, que creo que ya serán pocos, a otro aspecto de la invisibilización de las mujeres en salud, y es la invisibilización de las mujeres como sujetos de la investigación, como pacientes en la investigación en salud. Si tomamos como marco de referencia el modelo de los determinantes sociales de la salud y el género como determinante social de la salud encargado por la Organización Mundial de la Salud, Agita Sen y Piroska Osling, vemos que los sesgos de género en la investigación en salud son uno de los determinantes de las desigualdades de género en salud, es decir, que producen desigualdades de género en salud. Es bastante conocido el ejemplo de los sesgos de género en la atención sanitaria en el caso de las enfermedades cardiovasculares, ¿no? Fue la doctora Bernardine Healy, que fue además la primera mujer directora de los institutos de salud de Estados Unidos, la que en el año 1991 acuñó el término de síndrome de Gentle para denominar el hecho de que la probabilidad de que una mujer no reciba tratamiento adecuado para una enfermedad o problema cardiovascular era mucho mayor que para un hombre, porque tradicionalmente las enfermedades cardiovasculares habían sido asociadas y estudiadas como enfermedades típicamente que afectan a los hombres. Esto lo publicó en el New England Journal of Medicine, como ya digo, en el año 1991 como síndrome de Gentle, a semejanza de la novela y posterior película de Gentle, que seguramente algunas y algunos de vosotros pues recordaréis, protagonizada por Barbra Streisand, en la que una mujer judía que quería estudiar el Talmud pues se hizo pasar por hombre para poder acceder a la escuela judaica. Bueno, hoy en día sabemos que existen desigualdades de género en la atención sanitaria que se presta a mujeres y a hombres en muchas otras patologías, no solo en las enfermedades cardiovasculares, tanto en cuanto al esfuerzo diagnóstico como al esfuerzo terapéutico. Esto ocurre fundamentalmente por 3 motivos, ¿no?
el desconocimiento científico de la historia natural de ciertas enfermedades en las mujeres que todavía se siguen investigando porque los datos han sido recogidos fundamentalmente en muestras de hombres, los diferentes tipos de enfermedades de las mujeres o de presentación de las mismas enfermedades en las mujeres y en los hombres respecto a las padecidas por los varones. Este fenómeno se llama morbilidad diferencial, y el hecho de que las mujeres no han estado representadas de manera equitativa en la investigación biomédica. Esta mirada, digamos, androcéntrica de la ciencia ha dado como consecuencia la invisibilización de las mujeres en la salud, con perjuicios graves para la salud de las mujeres debido a los sesgos de género que esto produce, ¿no? Los sesgos de género, voy a leer la definición de la Comisión Europea, que creo que es muy ilustrativa, son entendidos como aquellas diferenciaciones no intencionales e implícitas entre mujeres y hombres que sitúan a un género sobre otro en una posición jerárquica, como resultado de las imágenes estereotipadas de la masculinidad y de la feminidad, y esto conduce a una estructura generalizada del sistema científico. Los sesgos de género o la ceguera o sesgo de género constituyen un grave defecto que introduce serios errores en la investigación científica, también en la investigación en salud. Como un ejemplo, bueno, que es extraído del proyecto de la directora del proyecto Gendered Innovations de la Universidad de Stanford, Londa Shivinger, es este que traigo aquí. La investigación sobre la fecundación humana, ¿no? Bueno, se puede pensar, ¿esto qué tiene que ver con el género? Bueno, pues la idea de que las mujeres, dice Londa Shivinger, son dóciles y sumisas y los hombres asertivos y competitivos, provocó que los científicos pensaran durante siglos que el espermatozoide es el elemento activo en la reproducción, mientras que el óvulo espera, dice ella como modesta doncella, al gameto victorioso. Sin embargo, se ha demostrado que el óvulo sí que tiene un papel activo en el proceso de fecundación. Bueno, uno de los principales sesgos sexistas en la investigación es el llamado androcentrismo, que consiste fundamentalmente en mirar el mundo desde la perspectiva masculina, ¿no? Las mujeres son vistas exclusivamente como objetos, no como sujetos de la historia y de su propia historia en la investigación. Y bueno, pongo aquí una foto que habla por sí misma de esta mirada androcéntrica al mundo también de las mujeres, ¿no? Uno de los ejemplos más estudiados de androcentrismo en la ciencia biomédica es el caso de los ensayos clínicos con fármacos, de los que las mujeres han sido excluidas de manera sistemática hasta hace pocas décadas. Los ensayos clínicos, por tanto, se han hecho mayoritariamente en muestras de hombres y sin embargo se han extrapolado los hallazgos a las mujeres también, que son, no quiero que se olvide, somos las mayores consumidoras de fármacos, no solamente en nuestro país, sino también a nivel de toda la Unión Europea, ¿no? Esta investigación que toma exclusivamente como muestra a los varones, pues ya no es aceptada por la mayor parte de las agencias de investigación del medicamento, y no es permitido un diseño que no incluya a mujeres cuando los resultados se van a extrapolar o a utilizar también en mujeres. Y sin embargo, no siempre se informa de los resultados de los ensayos clínicos específicos para cada sexo. No solamente los ensayos clínicos que toman como muestra a las personas, hombres, mujeres, sino que también la investigación en animales de laboratorio se ha hecho tradicionalmente exclusivamente con animales machos. Y los resultados han sido generalizados a los animales hembras, sin una suficiente justificación. Esto ha provocado unos sesgos de género ya, de sexo-género, digámoslo así,
ya desde la investigación básica, la investigación de laboratorio, incluso con células y con tejidos celulares. Finalmente, y ya con esto termino, quería sintetizar con algunas recomendaciones, ¿no? Cómo superar estas desigualdades de género en la investigación en salud. En primer lugar, hay que solucionar los problemas de equidad que aún persisten en la ciencia y asegurar la adecuada participación de las mujeres como protagonistas, como hacedoras de conocimiento. Perdón. En segundo lugar, hay que instaurar mecanismos organizacionales y no solamente individuales para reconocer las contribuciones de las mujeres en la investigación y evitar esta llamada fuga de la tubería a lo largo de esta pérdida de talento, como antes se ha dicho, a lo largo de la carrera científica. En tercer lugar, habrá que responder adecuadamente a las necesidades de salud tanto de mujeres como de hombres, teniendo en cuenta sus semejanzas, pero también sus diferencias, tanto las biológicas como las desigualdades de género en la salud. En cuarto lugar, mejorar el rigor de la investigación en salud y la calidad de las evidencias, lo cual significa que también hay que evitar los sesgos de género en la investigación. Y en quinto lugar, para esto, hay que integrar la perspectiva de género en todas las etapas del proceso investigador, desde la elección y la formulación de los problemas de investigación hasta el diseño y la difusión de los resultados. Comparto la idea de la actual secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón, y antigua alumna de la Escuela Andaluza de Salud Pública, de que las mujeres lideran la mayor revolución de la ciencia en la salud. Muchísimas gracias por la atención que me han dispensado. Muchísimas gracias, María del Mar.